Dice así, mirá. Preguntémosle a Rossi Bueno, vamos, si charló dale. con... Preguntémosle a Rossi, por ahí lo Gutiérrez. conoce Rossi. Por El ahí, actual- claro, por ahí se juntó con él. Jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de la Nación. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Agustín? Gracias ¿Cómo por andás? venir. Pasó toda la carrocería por atrás, pero Sí. así funciona. Es vivo, chicos. Es Es el vivo, es vivo. Muy bien. Eh, Bueno, yo- te juntaste, lo dijo Caruso esta vez, que conste, director, porque siempre soy yo, si no. A ver. ¿Te juntaste con este asesor catalán? Con Antoni. Sí. Sí, sí. ¿Hace Participé poco? en una reunión. ¿Hace poco? Lo conozco hace mucho. 2017, como decía Nico. No, 2018. Post-elecciones. Post entonces. elecciones. Post elecciones, sí, sí. Ajá. Yo, Agustín, ahí tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol de esto? Se lo llama gurú, digamos, pero ¿cuál es su rol y dónde queda la esencia más primaria, digamos, de un dirigente político? Porque Es da la- una herramienta más. Es una herramienta más, es alguien que aporta sus ideas desde el punto de vista de la comunicación, tratando de potenciar las cualidades de una campaña política, de un candidato, de las ideas, cómo transmitirlas, cómo llegarlas, un análisis de la situación. Parece que es eso, es todo el proceso de la comunicación política exige una sofisticación en muchísimos momentos, que no significa que se pierda la esencia del candidato, sino que significa que ver de qué manera esa esencia se logra expresar de la manera más contundente posible, de la manera más didáctica posible, de llegar de la mejor forma posible al conjunto de los argentinos. Completo la pregunta, porque da la sensación que la dirigencia de un tiempo a esta parte, y sobre todo con la llegada de tanta técnica comunicacional, redes, etcétera, es como que está muy, muy contenida respecto de su esencia política, lo que quiere decir a no equivocarse en no pronunciar ciertas palabras, no tener determinado gesto cuando ¿Por sale la en televisión. viralización decís? Bueno, no, en general, como todo es muy milimétrico. El control del mensaje político es milimétrico. Lo voy a traducir en términos futboleros, que sos futbolero. Es como si al gambeteador le dijeran permanentemente, no, vos movete en este cuadradito de la cancha, cuando tengas la pelota pasala para la izquierda, no la pases para la derecha. ¿Cuánto No, restringe pero a la no, esencia de la no, política eso? Yo no creo que restringe para nada. Lo que hace es tratar de, en todo caso, de minimizar la cantidad de errores. Si vos podés decir algo de una manera muy didáctica y muy contundente y de esa manera que se genera una mayor atención o penetración en el conjunto de la sociedad, ¿por qué lo vas a decir gritando o golpeando con el puño contra la mesa, digamos? Sí. ¿No? Entonces me parece que tiene que ver fundamentalmente con ese tipo de cuestiones. No creo que te limite, menos en esta campaña, que yo creo que es una campaña en donde después es una campaña en donde, no quiero comparar con campañas anteriores, pero se discute mucho de ideas, mucho de ideología, mucho de modelos. Claramente, Sergio lo dice permanentemente, hay dos modelos distintos que se juegan en estas elecciones. Creo que es una herramienta. Después está en cada candidato, hay un plus que tiene, claro. que tiene cada candidato en cómo lo expresa, pero bueno, te orienta, es una herramienta más. Bien. Y yo creo que vale la pena tenerla y Antoni es bueno en lo suyo. Agustín, hoy arrancábamos Desiguales mostrando la respuesta de Alberto Fernández al spot de Gerardo Morales y de Larreta, en el que le termina diciendo gracias por resaltar nuestros logros, pero Morales lo que dice en el video son míos. Yo tuve récord de exportaciones, yo tuve Boom turístico. el mejor, un boom turístico, el mejor número en cuanto a Mortalidad infantil y demás. ¿Por qué es más fácil agarrar esos datos cuando los resalta a la oposición y no hacerlos propios y comunicarlos? Digo, lo que se habló mucho durante toda esta gestión, ¿por qué cuesta tanto comunicar lo que se hizo bien? Bueno, cada uno de nosotros, y el presidente lo ha dicho en forma siempre permanentemente. Yo cuando he ido, me ha tocado 3 veces ir al Congreso y en esas 3 veces en el Congreso siempre resalté los logros de la gestión. Después hay que ver qué impacto tiene. Bueno, ahora este cruce que hace Alberto con el spot de Gerardo Morales pareciese que tiene un impacto más importante que decir que el año pasado tuvimos récord de exportaciones y 88 mil millones de dólares de exportaciones, entre otras cosas, que la política
de descenso de la mortalidad infantil, es una política que tiene aplicación de la política de salud y también de las políticas de saneamiento que se han llevado adelante en cada una de las regiones, de la Argentina, que tenemos más de 115.000 viviendas entregadas, que tenemos más de 5.000 obras públicas en ejecución, de las cuales 3.200 de esas obras públicas están terminadas, que tenemos un plan de 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria, que tenemos 32.000 millones de pesos en equipamiento tecnológico para las distintas unidades científicas y tecnológicas que tiene la Argentina, claro, que tenemos 38.000 en infraestructura en esos lugares científicos y tecnológicos, que tenemos un plan de 34.000 millones de dólares en equipamiento hospitalario que se está llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país. Lo decimos, lo repetimos. No es un problema, para mí no es un problema, a esta altura no es un problema comunicacional, es un problema que hay determinados momentos que no hemos tenido la potencia política para que eso termine generando lo que genera. Pero por eso yo siempre digo que en la medida que pase el tiempo, el gobierno de Alberto va a ser recordado como un muy buen gobierno. Hoy estuvo Sergio Massa, el precandidato de Unión por la Patria, uno de los, en Santiago del Estero, y casi en espejo con esto que mencionaba Luli, respondía Agustín Rossi y decía esto sobre los errores de gestión. Sabemos como fuerza política que hemos cometido errores, no sin dejar de decirles como fuerza política que le debemos a muchos que confiaron en nosotros la disculpa de no haber logrado todo aquello que soñaban o nos habíamos comprometido. No sin dejar de decirles como fuerza política que tal vez en algunos temas nos faltó la firmeza y la decisión para enfrentarlos como gobierno, para poder dejar atrás y en el pasado algunas cuestiones que lastiman y mucho a los argentinos en materia económica y en materia política. Da la sensación, Agustín, que es ese equilibrio entre resaltar lo que efectivamente se hizo bien, pero al mismo tiempo plantear que hay un reconocimiento de lo que falta. Está claro, digamos, ¿no? Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Cuando uno analiza la performance en economía de nuestro país, puede decir que hemos tenido puntos altos, por ejemplo, en la generación de empleo, pero que también el problema de la política de precio y la política de ingresos son deudas que tenemos con el conjunto de la sociedad. Y que eso son de los grandes desafíos. Sergio, en la CGT, dijo con claridad que uno de los objetivos primordiales de nuestra gestión tiene que ser devolverle poder adquisitivo a los argentinos, al salario de los argentinos. Y en eso claramente van a estar puestas todas las energías. Ahora, dijo, faltó decisión para algunos temas. ¿Qué modo de acción política promete Unión por la Patria para lo que viene, para que efectivamente eso no vuelva a ocurrir? El modo de acción política es aprovechar cuando están dadas las condiciones estructurales de la economía para tratar de avanzar lo más que se pueda. Nosotros vamos a tener condiciones estructurales favorables de la economía argentina en los próximos años, porque vamos a tener no vamos a tener, por ejemplo, la sequía de este año, que son 20.000 millones de dólares menos. Vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner funcionando adecuadamente, que son 24.000 millones de dólares menos, de 4.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar. Eso te va a permitir tener una balanza comercial favorable, te va a permitir acelerar de alguna manera también todo lo que significa los niveles de importaciones en la Argentina, y allí tenés que tomar las decisiones que tengas que tomar desde el punto de vista de la administración. A mi criterio, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es iniciar un proceso de acumulación de reserva, en el Banco Central, que te den la fortaleza necesaria para controlar la evolución macroeconómica de la economía argentina. Brasil es un país que tiene 300.000 millones de dólares de reservas. La Argentina no puede funcionar con menos de 35, 40.000 millones de dólares de reservas netas. Con eso, vos
podés preguntar, bueno, ¿pero qué tiene que ver con la vida de los argentinos? Sí, tiene mucho que ver, porque con eso vos estabilizás el tipo de cambio o adecuás el tipo de cambio en función de las necesidades de exportación o de que sea tu tipo de cambio competitivo o no para los sectores productivos, y con eso claramente generás un descenso del proceso inflacionario y con una recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero bueno, me parece que eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el tiempo que falta. Y también, bueno, resolver la contradicción básica de la democracia argentina, que es cómo haces para congeniar los intereses corporativos de las corporaciones con los intereses del conjunto de la sociedad, que es lo que representa la política. Y a veces cuando vos no lográs gestionar para que estos intereses terminen debajo de los intereses del conjunto de la sociedad, aparecen las tensiones. Bueno, de esto se trata. De eso no depende mucho la reserva. Con más reserva o menos reserva, esa tensión siempre está. Bueno, y la sí, determinación política para hacer eso es en cualquier condición. Sí, pero eso lo podés hacer, podés gestionar eso, podés tener mayor fortaleza en gestionar esa tensión con más reserva que sin reserva. Claro. Nosotros tuvimos el conflicto de la 125 con 30 y pico de mil millones de dólares en el Banco Central. Néstor. En los últimos 7 minutos se me abarrotaron 2 preguntas. Cuando veía los tuits de Alberto Fernández, decía, bueno, este hombre va a jugar en la campaña política, este hombre va a ser parte de la campaña política defendiendo su gestión. Esa es la primera pregunta, ¿va a jugar el presidente? Ahora después vi el tono autocrítico de Sergio Massa y dije, ¿le sirve a la Unión por la Patria que el presidente juegue abiertamente en la campaña política? El presidente siempre ha dicho que desde el momento en que decidió no ser candidato a la reelección, dijo que su vocación y su mirada estaba puesta fuertemente en la gestión y en fortalecer la gestión, y que por eso no iba a ser precandidato a la reelección. Así que entiendo que fundamentalmente está esto. Aparece este tuit que me parece razonable que el presidente lo haga, me pareció bueno, me parece más que interesante la forma que lo hizo, pero es un dirigente político de nuestro espacio, así que seguramente, y además es el presidente de la Nación, así que podrá participar y participará de la manera que él cree. Yo creo que siempre es positivo, digamos, en ese sentido. Nico. Y creo que lo de Sergio está muy bueno, porque es hablarle con la verdad a los argentinos. Pedirle perdón, decís. No sé si él pidió perdón, pero decirle a los argentinos, pidió perdón porque todos nosotros pensábamos en el 2019, cuando ganamos las elecciones, que rápidamente íbamos a volver a aquellos buenos años que tuvimos con Néstor y Cristina. Esta era la realidad, digamos. Después pasaron una cantidad de cuestiones. Nosotros describimos esas situaciones que son externas a la gestión económica, pero también asumimos nuestras responsabilidades. Entonces yo creo que lo de Sergio es hablarle a los argentinos con mucha sinceridad. Y yo creo que eso está bueno. Hablar con la verdad a los argentinos está bueno. Está bueno en su totalidad de las cuestiones, porque la verdad es que el peludo de regalo que fue el Fondo Monetario Internacional no lo trajimos nosotros, nos lo dejaron ellos, ¿no? Nico. Me agarro de eso último que decías, Agustín. Pienso que hay muchas, pero pensé en 3 maneras de las cuales se podría llevar adelante una campaña, o esta campaña, incluso combinadas, que son apoyarse en el miedo a la vuelta de Juntos por el Cambio al gobierno, valorar lo hecho por este gobierno o proponer políticas o un escenario de futuro. De esas 3 cosas, en términos de importancia, en esto que hablamos, de la comunicación en la campaña, para tratar de jugar a convencer al electorado, ¿cómo las ordenás? Primero el futuro. Yo creo que hay que transmitirle a los argentinos que vamos a tener un futuro próspero y promisorio, virtuoso para los argentinos en los próximos años. La oposición te plantea más ajuste, más sacrificio, devaluación más brusca. Te plantea un escenario de cambiarte la vida que tal cual la conocemos en los últimos años en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ante un escenario de esa característica, nosotros tenemos que plantearle a los argentinos que es mentira, que no es necesario el sacrificio el año que viene, que las condiciones, como dije recién, estructurales de la economía argentina van a mejorar notablemente el año que viene y que vamos a poder
mejorar el conjunto de los argentinos. O sea que lo primero que hay que plantear es el futuro. Nosotros hace 15 días o 20 días inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Y lo inauguramos pensando, ¿no?, en las elecciones del 13 de agosto, porque es una obra que está destinada fundamentalmente para el futuro de los próximos años de los argentinos. Entonces, primero el futuro, después decir claramente lo que ellos están diciendo. En segundo lugar, no es una campaña del miedo. Ellos dicen claramente que quieren terminar con las indemnizaciones, que quieren terminar con las vacaciones pagas. Bueno, pero tienen Horacio proyectos de Rodríguez ley Larreta, presentados. hablando de ajuste, Agustín, Horacio Rodríguez Larreta, creo que lo podemos ver, dijo que el ajuste lo está haciendo este gobierno, el más brutal que se recuerde en muchos años. A ver si podemos compartir lo de Larreta. Si asume en diciembre, ¿cuán rápida piensa hacer la devaluación y cómo va a conseguir el respaldo social que se necesita especialmente cuando eso le va a pegar más fuerte justamente a los más vulnerables? Perdón, la devaluación la está haciendo este gobierno. Ayer el dólar saltó casi 10%. La devaluación es hoy. El ajuste kirchnerista es el ajuste más feroz que tenemos antecedentes en muchos años. Preguntale al que recibe hoy una jubilación mínima, si no está sufriendo un ajuste fuertísimo. O a los asalariados que aún teniendo un salario no les alcanza para vivir. O a gente como ellos, que teniendo un salario, los dos tienen un trabajo formal y aún así no pueden ni soñar con tener una casa propia. Ese es el ajuste que estamos viviendo hoy todos los argentinos, sufriendo hoy los argentinos. El ajuste del kirchnerismo. Agustín. Las jubilaciones mínimas estuvieron por encima de la inflación. Las jubilaciones mínimas sí perdieron durante los 4 años de gestión de Macri. La generación de políticas activas para la adquisición de vivienda, los dije recién, entregamos 115.000 viviendas, el plan Procrear en muchísimas localidades donde más se siente el impacto del plan Procrear es fundamentalmente en las localidades más chicas, porque se ve claramente cómo se construyen nuevas viviendas y cómo eso genera un impacto importantísimo. Nosotros entregamos 115.000 viviendas, Macri entregó 14.000 viviendas durante los 4 años de gestión. Reconocemos claramente que generamos empleo, al contrario de la gestión de ellos, que cuando dejaron la desocupación en el 10%, que generamos empleo y que muchos de esos empleos no tienen el poder adquisitivo que nosotros estamos buscando. Y lo que reconocemos es que si te faltan 20.000 millones de dólares de exportaciones, te faltan el correspondiente ingreso fiscal que te dan esos derechos de exportación. Entonces lo que tuvimos que hacer es una readecuación del gasto, nada más. Por último, ¿qué le dices al peronismo cordobés? Porque Juntos por el Cambio tuvo una derrota importante este fin de semana. ¿Esos votos cómo se van a buscar? Si es que se van a buscar. Nosotros tenemos que hablarle al conjunto de los cordobeses, al conjunto de la sociedad cordobesa. Es imposible imaginarse un proyecto nacional y popular sin una provincia tan importante como Córdoba integrada. Yo creo que cuando uno recorre la provincia de Córdoba es una provincia que tiene características muy similares a la provincia de Santa Fe. Es una provincia en donde el encuentro del sector agropecuario con la industria se ve muy notablemente. No me imagino a Córdoba sin industria, no me imagino a Córdoba sin desarrollo. ¿Pero Massa podría hacer campaña en Córdoba? Cualquiera de nosotros puede hacer campaña en Córdoba. No sé, el kirchnerismo pareciera que no en el último tiempo. No, pero una cosa son las cuestiones, son las elecciones locales y otra cosa son las elecciones nacionales. Las elecciones locales tienen fuerte impronta local y las elecciones nacionales tienen características nacionales. Y yo creo que el proyecto de país que estamos proponiendo con Sergio Massa es un proyecto de país atractivo para cualquier cordobés. Gracias, Agustín, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el campeonato, además. Qué bien que estuvimos, ¿no? 7 minutos igual el otro día. Un montón. Dale. Me parece, Dale. pero bueno, en fin. A llorar. Yo no voy a hablar. Bueno, festejaron un punto. Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos.